Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla. Nos visita Guillermo Silva, es físico teórico de la Universidad de La Plata, del Instituto de Física de La Plata, si mal no recuerdo, es investigador principal de CONICET. Eh, Se quedó con las ganas de hoy venir a visitar la UNS, pero bueno, ya nos faltará oportunidad de hacer una nueva visita y bueno, sin mucho más preámbulo, te cedo la palabra para que comiences. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Yo te escucho un poquito bajito, pero no sé si es porque hablas bajo o porque tenés el No, micrófono. no, a ver, ¿ahí me escuchan bien o no sé si es Yo mi... te escucho, no sé los demás si Bueno, escuchan, si ven que no se escucha, avisamos. me avisan. Bueno, gracias por la invitación. Eh, Siempre es lindo contar lo que uno trabaja y además es interesante tratar de comunicar las cosas que hacemos, que son a veces cosas bastante abstractas, súper técnicas, y nos ayuda también a nosotros a, a tratar de entender en un marco bien general qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les voy a contar son algunas ideas que trabajamos nosotros todos los días, que están relacionadas con la física de altas energías y de gravedad. Supongo que en el transcurso de la charla espero que quede clara qué es lo que quiero decir con altas energías y por qué gravedad. Y bueno, voy a por momentos voy a contar cosas históricas, desde, bueno, por eso, desde Galileo a la teoría de cuerdas, de repente voy a ir para un lugar, así que espero que no se mareen y cualquier cosa me paran. Yo feliz de la vida de que me paren y me pregunten porque eh, nada, si no voy a estar hablando solo, así que no duden en preguntarme y yo feliz de la vida. Entonces, bueno, yo soy físico teórico, entonces antes que nada le voy a decir la manera de pensar de muchos de nosotros. Y hay dos frases que están muy buenas. Una es von Neumann, que es un matemático que trabajaba en Princeton, uno de los tipos que empezó a hacer computación, que dice que si la gente no piensa si no cree que la matemática es simple, es porque no se dio cuenta de lo complicada que es la vida. Entonces, si bien parece que los conceptos de matemática y las cosas abstractas que nosotros trabajamos parecen muy complicadas, la vida es más complicada que lo que hacemos nosotros, eso por un lado. Y después lo otro es una frase de Dirac, que es uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX, que creo que es una cosa compartida por gran parte de todos los que hacemos física, que es que él decía que él consideraba que entendía una ecuación cuando podía predecir la propiedad de las soluciones sin resolverla. Y de alguna manera, cuando hablen con cualquier físico les va a decir que al menos física uno, que es lo que todos tenemos en común, eh, creo que física uno es lo que entendemos. Entonces, ¿qué podemos predecir? ¿Qué es lo que va a pasar en un problema eh, planteado en esos términos sin resolver las ecuaciones? Y en parte, gran parte del trabajo que hacemos es tratar de entender las ecuaciones, tratar de entender cuáles son las consecuencias de las ecuaciones, haciendo un montón de cuestiones técnicas, de las cuales después inferimos los conceptos generales que hoy voy a tratar de transmitirles con el lenguaje, porque gran parte de lo que hacemos eh, se hace con matemática y esto de que se hace con matemática es una cosa, la matemática es como la herramienta primordial para describir la física y la física teórica en particular. Y eso es un descubrimiento eh, sorprendente. ¿Ok? ¿Por qué podemos describir la naturaleza y por qué el lenguaje para escribir la naturaleza de la matemática?
Así que bueno. Discúlpame, te Eh, interrumpo, Guillermo. ¿Podrás hablar un poco sí, más sí, fuerte? sí, 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 sí. No, no sé cómo porque, Ahí está, ahí subiste el volumen un poco, sí. bueno, no sé, no, es que tal vez me escuchan Ahí igual mejoró, o está ahí mejor. mejoró. Bueno, bueno, ¿qué trabajo yo? Yo trabajo en temas de gravedad, de teoría cuántica de campos, teoría de cuerdas, teoría de branas. Eh, ¿Cuáles son las ideas que quiero que les quede cuando termine la charla? Que les queden estas tres palabras, que lo que tratamos en general de hacer en la física teórica es de unificar, eh, vamos a discutir qué significa esa palabra a lo largo de la charla. Después, otra idea muy importante es la idea de dualidad, eh, la dualidad quiere decir que puede haber descripciones equivalentes de un mismo sistema físico eh, que pueden ser bastante inusitadas y bastante inesperadas. Y después que algo más contemporáneo y más moderno relacionado con lo que hizo un colega nuestro, argentino, Maldacena, que supongo que muchos de ustedes conocerán de nombre, que es, qué es esta idea de holografía y qué relación tiene con gravedad. Eh, Al final de todo, de lo que se trata mi trabajo en particular, es tratar de entender la gravedad y eso de alguna manera se puede expresar como diciendo cuáles son los átomos del espacio-tiempo o dicho de otra manera, de qué está hecho el espacio-tiempo o de qué está hecha la geometría o cómo aparece esa descripción de la geometría como un continuo que es como la entendemos ahora, pero cuál sería la idea de qué es el, el grado de libertad fundamental, la idea última de qué está constituido. Bueno, eso no está resuelto y eso es parte de lo que trabajo. Entonces, bueno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de un poco de historia, de las distintas interacciones fundamentales, que son cinco. Voy a hablar de mecánica cuántica, particularmente gravitación y electromagnetismo son las interacciones que conocemos de la vida cotidiana. Después voy a hablar de lo que son los regímenes de la física, qué es el régimen newtoniano, qué es el régimen relativista, qué es el régimen cuántico, con qué tiene que ver. Después voy a hablar sobre una manera de expresar por qué la gravedad es particularmente distinta que las otras interacciones, y esto es una idea de Glashow, que es un premio Nobel, que podemos hablar de eso. Y después voy a hacer un poco más formal y contarles cómo se construyen las teorías, cómo las entendemos, qué cuentas hacemos y después cómo es que aparecen en los últimos 50 años las teorías de cuerdas y branas y por último, en los últimos, no sé, 25 o 30 años, las ideas de holografía que, bueno, que se coronaron con la propuesta del Malda. Acá lo que quiero expresar con esta transparencia es una primera unificación. ¿Qué quiero decir con esta unificación? Lo loco que descubre Newton es que la razón por la cual una hizo, si ustedes lo piensan en el siglo XVII, es también bastante inesperado. ¿Por qué algo que está acá en el ámbito cotidiano, que es cómo cae una manzana, puede tener que ver con algo, con un satélite como es la Luna que gira alrededor de la Tierra? Bueno, lo que descubre Newton es que la manzana y la Luna, el comportamiento de estos dos cuerpos eh, el comportamiento de los cuerpos en cómo caen se debe a la misma interacción física que es la Recording in interacción de progress. fuerza. Y este es el dibujo famoso del Principia, donde infirió Newton, ustedes saben qué es lo que dijo, bueno, yo tiro una piedra de arriba una montaña, Tuki cae en el punto E. La tiro más fuerte, cae la Tierra en siguiente velocidad, la piedra va a caer
pero nunca va a llegar a la superficie de la Tierra. Poder, como que cae con la curvatura de la Tierra, es algo novedoso y además brillante. ¿Ok? Bueno, esto entonces es un primer ejemplo de unificación, donde hay dos fenómenos, que son la manzana y la luna, y los dos están descritos por la misma interacción, que es la interacción gravitatoria. Esto, bueno, Newton, habrán escuchado la historia, y si no las conocen, véanlas en estos programas de Cosmos, creo que es la segunda parte de este Neil deGrasse, donde el tipo cuenta la historia de cómo se editó el Principia, que es muy divertida. No puedo andar en eso, véanla porque es muy lindo. El otro fenómeno de la vida cotidiana fundamental es la luz y la electricidad y el magnetismo. Y esto fue cerrado, culminado, descrito finalmente por Maxwell alrededor de 1860, y él encuentra estas ecuaciones, que son las ecuaciones de Maxwell, que es las ecuaciones que describen la interacción de las partículas cargadas y de las corrientes con el campo electromagnético. ¿Por qué es una unificación? Es una unificación esto también, porque históricamente estaban el señor Coulomb y el señor Ampère, que estudiaban fenómenos en principio distintos, que eran, el señor Coulomb frotaba la piel de no sé qué, una oveja contra algo, y eso generaba como la electricidad estática, y eso generaba campo eléctrico, y él estudiaba el campo eléctrico. Y después estaba el señor Ampère, que hacía mover corriente en una espira, y analizaba el campo magnético, que es lo que represento acá con B, y el campo eléctrico es el campo E. Y continuando con esos experimentos, aparece Faraday, que descubre la segunda ecuación que está acá, que es la ley de Faraday. Y esta ecuación es muy interesante, porque esta ecuación lo que dice es que el campo eléctrico y el magnético están relacionados. Eso, en el contexto anterior a Faraday, eran fenómenos que eran distintos. Pero este conjunto de ecuaciones los unifica. ¿Ok? Estas ecuaciones las termina escribiendo Maxwell, y un resultado muy importante de estas ecuaciones, como todos sabemos, es que estas ecuaciones implican la existencia de las ondas electromagnéticas con una cierta velocidad, que es esta cosa que aparece acá, que es la velocidad de la luz, que bueno, va a conducir a la relatividad especial y a un montón de consecuencias muy importantes en el siglo XX. Bueno, estos son los dos primeros ejemplos de unificación. Entonces, en el siglo XX, ¿qué es lo que pasa? En el siglo XX, el siglo XX y finales del siglo XIX empieza a estudiar fenómenos que están lejos de la experiencia cotidiana. ¿En qué sentido están lejos de la experiencia cotidiana? Se empiezan a estudiar fenómenos donde las cosas se empiezan a mover a velocidades comparables con la velocidad de la luz. Se empiezan a estudiar situaciones físicas de fenómenos en escalas muy, 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 muy pequeñitas, del orden del átomo, y en esas situaciones, en esas instancias, aparecen fenómenos que parecen contradecir la intuición de la histórica de la física hasta ese momento. Bueno, eso es gran parte del estudio de la física del siglo XX, que conduce a la reinterpretación del espacio-tiempo, a la aparición de Heisenberg y las relaciones de incertidumbre que cambian también nuestra manera de entender la realidad. Bueno, y acá lo único que hice como una cosa fetichista es escribirles varias ecuaciones, estas son las ecuaciones de distintas materias que damos en la carrera de física, ¿no? O sea, esta ecuación es mc cuadrado, por ejemplo. ¿Qué es lo loco de esta ecuación? Históricamente, para un físico del siglo XVIII, del siglo XIX, la energía y la materia eran cosas distintas. La energía era la capacidad que tenía un cuerpo de hacer algo, bajar, subir, qué sé yo, y la masa era algo permanente, eterno. O sea, no se concebía la capacidad de transformar algo en otra cosa. ¿Está bien? Estaban los átomos y eso era todo lo pequeñito que se tenía. Lo que descubre Einstein es que existe una relación
entre la energía y la masa, que es esta famosa relación, y esto es lo que permite transformar distintos tipos de partículas, y esto va a dar origen a digamos, este es el fundamento de gran parte de la posibilidad de toda la física de partículas. Entonces, 10 años después, el mismo sujeto formula la teoría de gravedad, que es la teoría de la relatividad general. Esto es la ecuación. Sí, sucintamente, esta ecuación es muy similar a estas ecuaciones que están acá. ¿En qué sentido? Fíjense que en el electromagnetismo, ¿cuál es el problema que uno quiere resolver? A uno le dan la densidad de carga y la densidad de corrientes, y la incógnita en estas ecuaciones es cuánto valen los campos eléctricos y magnéticos. O sea, los campos eléctricos y magnéticos son derivadas, las derivadas de estos campos tienen como fuente la densidad de carga o la densidad de corriente. En el contexto de gravedad, esta ecuación lo que representa es este lado izquierdo, son derivadas de un objeto que se llama la métrica, la incógnita es la métrica, y lo que está en el lado derecho es la fuente, que es el contenido de materia que tiene el espacio. Entonces, el problema en relatividad general que queremos resolver es, si yo te doy la distribución de materia, decime cómo se está curvando el espacio. Esto es lo que te dice esta ecuación. ¿Okay? El lado derecho, siempre en general, en física, lo que ponemos del lado derecho lo llamamos fuentes, y el lado izquierdo es la ecuación de movimiento. Bueno, otras teorías estas dos teorías, la relatividad especial y la relatividad general, son teorías clásicas en el sentido de que acá la descripción es la misma de alguna manera que la de la física newtoniana, en el sentido de que las trayectorias de las partículas están determinadas, la evolución temporal de la métrica está totalmente determinada. Al mismo tiempo, 20 años después, bueno, a principios del siglo XX empiezan todos los problemas de la cuántica, la aparición de la catástrofe ultravioleta, cuerpo negro, bueno, la formulación de la regla de Bohr, y se fueron formulando distintas maneras de entender el comportamiento cuántico de la materia, hasta que, bueno, Heisenberg creo que es en 1923 o 24, y Schrödinger en 1925, terminan encontrando la formulación que usamos hoy de la mecánica cuántica, que es esta ecuación. Esta ecuación de vuelta es una ecuación dinámica que me dice cómo es la evolución de la función de onda. Fíjense, bueno, ¿cómo es la función de onda? Bueno, la función de onda evoluciona con esta cosa que es el hamiltoniano. El hamiltoniano es otra cosa que la energía. Esta H es esto que está acá, la energía, cinética más potencial, cinética, velocidad al cuadrado, el potencial que tengas. En el contexto de mecánica cuántica, supongo que sabrán, el momento pasa a ser una derivada, entonces esto termina siendo una ecuación en derivadas parciales. Igual, matemáticamente es algo parecido a esto. ¿Okay? Fíjense que acá tengo derivadas espaciales con una derivada temporal, acá tengo derivadas espaciales y acá tengo una derivada temporal, bueno, acá tengo dos derivadas, acá tengo una derivada. Estructuralmente lo importante es que acá hay una I, y esta ecuación es compleja en esencia, mientras que estas ecuaciones clásicas son reales. Eso es un aspecto importante de la teoría. 3 años después, bueno, ¿cuál es otra cuestión? Acá aparece H barra. H barra es lo que te está dando cuenta de que esta ecuación está describiendo un fenómeno cuántico. En esta ecuación de Einstein tenemos la velocidad de la luz, acá tenemos algo que te está diciendo que esto es del orden de algo relativista. En la ecuación de Einstein tenemos la constante de Newton y la velocidad de la luz, o sea que acá tenemos estas dos constantes fundamentales. Y bueno, 3 años después, Dirac formula lo que sería la mecánica cuántica relativista, que es esta ecuación que se llama ecuación de Dirac. De alguna manera es medio parecida, fíjense. Y H barra, acá tenías una derivada temporal, ahora tenés unas derivadas, estas son las derivadas temporales y espaciales, y bueno, y acá está la masa, que sería como la energía del problema. Esto también es una cosa fetichista, por mostrarle la forma que tienen las ecuaciones, pues uno tiene que entender toda la notación de lo que está contenido acá. En los años 50 aparece la formulación, esta ecuación que formuló Dirac, que es la ecuación que describe a un electrón
en el contexto relativista. Entonces acá ya tenemos la velocidad de la luz de h barra. Eso me está diciendo que esta ecuación está dando cuenta de fenómenos relativistas y cuánticos. Acá no hay velocidad de la luz, la de Schrödinger, entonces esto es simplemente relativista y esto es el régimen no relativista. Es la descripción de ese régimen. En los años 50, Feynman, Schwinger, Tomonaga, todos estos muchachos, logran describir lo que se llama la electrodinámica cuántica, Quantum Electrodynamics, que es esta teoría, que es la teoría que describe la interacción entre partículas cargadas y fotones. Llamamos fotones a las partículas de la luz. O sea, esta teoría, que es la teoría de la luz, la teoría del electromagnetismo, las partículas que constituyen estos campos se llaman fotones, las solemos llamar de esa manera. Esa teoría, la comprensión de los fenómenos que se describen con esa teoría, tuvo lugar en los años 50 por todos estos muchachos. Schwinger, Feynman, Tomonaga les dieron el premio Nobel, Dyson era un amigote de ellos, no le dieron el premio Nobel, porque no le pueden dar Nobel a 4, pero estaba en el mismo rigor de trabajo que estos tres. Esto es lo que pasó en los años 50. Posteriormente, en los años 50, 60, se empiezan a tratar de describir las otras interacciones fundamentales que existen, que ahora las vamos a discutir, que son las interacciones débil y fuerte. Y eso se termina de formular en los años 60, con todos estos muchachos, Gell-Mann, Glashow, Salam, Weinberg, Higgs, Kibble, son todos premios Nobel. Bien, y por ejemplo Higgs, supongo que sabrán, esta es la última partícula que quedaba por descubrir, que fue predicha en los 60 y fue recién descubierta en 2012, creo, o algo así. Entonces, hasta acá hay los dibujos y qué sé yo. A nivel fundamental, entendemos que hay 4 interacciones y no hay más que estas 4. Y en las 4 interacciones que hay en la naturaleza son la gravitatoria, conocemos, es de la cual hablaba Newton, que actúa sobre todas las partículas. La electromagnética, que también la conocíamos desde la época de los griegos, que los tipos frotaban la piel de oveja contra no sé qué, y eso te daba electricidad estática. Esta era una interacción que ya también era conocida. Y durante el siglo XX se descubren 2 interacciones más, que son la interacción débil, que es la responsable de los decaimientos y de la radioactividad dentro del átomo, y la interacción fuerte, que, bueno, es la interacción que mantiene unidos a los nucleones en el núcleo, ¿no? Porque si todos estudiamos química y sabemos que el núcleo del átomo tiene protones y neutrones, y los protones tienen todos carga más, ¿cómo es que no se repelen? Bueno, no se repelen, por supuesto, pero hay otra fuerza que los atrae, que es esta fuerza fuerte, que es la que los mantiene ligados en el núcleo, y se llama fuerte porque es más fuerte que la electromagnética. O sea, esta supera la repulsión coulombiana electromagnética y es la que permite que existan los núcleos. Y esto es una representación de los distintos regímenes de la física. O sea, acá el origen... Bueno, entonces, ¿qué vamos a...? Dibujemos 3 ejes. Tenemos h barra, y en otro eje tenemos la constante de Newton, y en otro eje tenemos la inversa de la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es un régimen el origen de este es la newtoniana, en la física donde la velocidad de la luz vale infinito, porque 1 sobre infinito vale 0, o sea que estamos acá, donde la constante de Planck vale 0, o sea que este es el régimen clásico de Newton, donde no percibíamos que existía una velocidad de la luz finita, donde no percibíamos que existía la constante de Planck, y tampoco, bueno, distinguíamos la constante de Newton cuando aprendemos de Newton, física newtoniana, porque la interacción electromagnética allá, fuera del átomo, entonces la única interacción que te queda que puede actuar sobre partículas es la gravitatoria. Entonces, en este eje, cuando nos movemos en este eje, lo que es la gravedad newtoniana. Si nos movemos en este eje,
estamos diciendo la velocidad de la luz no es infinita, tiene un valor finito. Bueno, al movernos en este eje estamos dando cuenta de que existe una velocidad máxima y al movernos por acá estamos describiendo la relatividad especial. Si nos movemos sobre este eje y decimos la constante de Planck es no nula, empezamos a ver la discretitud y el régimen cuántico de la naturaleza. Si ahora nos movemos en estos dos ejes, en este plano que está acá, y tenemos velocidad de la luz finita y constante de Planck finita, eso es lo que se llama el régimen de la teoría cuántica de campos. ¿Okay? Después podríamos tener acá velocidad de la luz finita y constante de Newton finita en este plano, y esto es lo que es la relatividad general. Es una teoría clásica, porque h barra vale 0, y donde damos cuenta de que existe una velocidad de la luz finita y g. Eso era lo que aparecía acá, ¿no? Acá teníamos g y c. Esto que está acá está dando cuenta de que esto da cuenta de fenómenos gravitatorios y relativistas. Eso es lo que quiero describir con esto. Después podemos movernos en otros vértices, pero el que más me interesa es este que está acá, que es g Newton distinto de 0, velocidad de la luz distinto de 0, h barra distinto de 0. El régimen es el régimen de la gravedad cuántica, que en principio tendría que ser la descripción total de la naturaleza, siempre y cuando no encontremos otra constante de acoplamiento en el futuro en algún fenómeno. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Planck, a finales del siglo XIX, se dio cuenta que con estas constantes que tienen ciertas unidades, la velocidad de la luz tiene metros sobre segundo, la h barra, la constante de Planck, tiene unidades de energía sobre tiempo, o no, energía por tiempo, y la constante de Newton, bueno, tiene las unidades de la constante de Newton. ¿Qué se dio cuenta? Se dio cuenta que combinando estas tres cantidades, él podía construir una escala de longitud. Y esa escala de longitud que uno puede construir haciendo análisis dimensional, en principio es la escala de longitud en la cual estas tres cosas son relevantes. Y esa escala, si uno la calcula, da 10 a la menos 35 metros. Es una escala recontra chiquitita. ¿Está bien? Comparada, fíjense que el tamaño del átomo es 10 a la menos 15 metros. Pero el tamaño que da esto es 10 a la menos 15 de este tamaño. O sea que es 0,0015 ceros del tamaño de un átomo. ¿Ok? Entonces, la escala de la gravedad cuántica, que es la escala que naturalmente aparece por análisis dimensional a partir de estas constantes, es una escala muy chiquita en dimensiones y que energéticamente es una escala de una energía muy grande también. ¿Okay? Hay toda una idea que más o menos todos la tenemos, que cuando vos querés estudiar la estructura de algo, ¿cómo la estudias? Y le das un martillazo y lo rompes. Y para poder romper el átomo necesitas pegarle un martillazo que pueda arrancar el electrón del átomo. Para estudiar el núcleo necesitas dar un martillazo para poder romper el núcleo. Para estudiar el protón le tenés que dar un martillazo para poder romper el protón. Y así observar los quarks. Hoy, a la energía accesible, uno no puede romper un quark y decimos que el quark es puntual. Pero, en principio, yo no sé si con más energía rompo el quark y veo si el quark tiene constituyente. ¿Se entiende la idea? Entonces, otra idea general es que vos tener más energía para romper esa estructura. No, eso es parte de por qué los tipos del CERN quieren construir un acelerador más grande. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la lógica? El tamaño que yo estoy estudiando es inversamente proporcional a la energía. O la energía es inversamente proporcional a la escala de longitud que yo quiero estudiar. Eso es lo que aparece naturalmente en cuántica, lo que encontramos cuando describimos las cosas con h bar. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una metáfora de Glashow. Dijimos que estábamos en la física clásica. Newton se dio cuenta de que la gravedad describía el movimiento de los planetas, que la gravedad era la interacción
la única interacción dominante para la descripción de los fenómenos de gran escala más allá del tamaño de la Tierra. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Imagínense que ustedes están acá. Esto es una escala muy grande, una escala de longitud muy grande, ¿no? Las escalas de las galaxias. Ahí la única interacción que domina el movimiento de las galaxias rotando entre sí, es la interacción gravitatoria. Si yo empiezo a bajar la escala, lo que observo, bajo, 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 acá llevo a los planetas, entonces el sistema solar, en todo este ámbito de escalas, de longitud, la interacción dominante en el tamaño de la Luna, en el tamaño de una montaña, hasta el tamaño, digamos, humano, la interacción dominante es la gravedad. Si yo empiezo a bajar la escala y a reducir el tamaño, ya a la orden de un centímetro, al orden de una célula, al orden del ADN, al orden del átomo, esto es lo que estudiamos en gran parte de química y de física, la interacción dominante es la electromagnética. Si sigo reduciendo el tamaño y empiezo a mirar ahora el tamaño del núcleo, el tamaño de los constituyentes, y sigo reduciendo la escala, ahí la interacción dominante pasan a ser la interacción débil y la interacción fuerte. Y si sigo reduciendo la escala, en principio, bueno, acá está, esto ya se va fuera del ámbito accesible experimentalmente, tenemos argumentos para decir que debería existir una cosa que se llama gran unificación, donde todas las interacciones se describen por una se unifican en el sentido que describí anteriormente, que pensamos, tenemos argumentos para decir que estas interacciones que son electromagnética, débil y fuerte, en realidad son distintos aspectos de una sola interacción. Pero llega una escala, que es esta escala descrita por Planck, donde esperamos que esto, que es una escala muy chiquitita, que es esto que está por acá, 10 a la menos 30, donde empieza a gobernar la gravedad cuántica, donde esperaríamos que la gravedad cuántica, por una cuestión de análisis dimensional, debería volver a ser relevante. ¿Qué es lo loco de esto? Que la gravedad domina a altas escalas y a bajas escalas. Esto es inusual respecto de otras interacciones, porque el electromagnetismo sabemos que es relevante en esta escala, débil y fuerte es relevante en esta escala, y tenemos bastantes argumentos teóricos para inferir que la gravedad debería dominar a esta escala muy chiquitita, y además, por otro lado, sabemos que domina escalas grandes. Entonces, es lo que quiere representar Glashow con esto, que la gravedad juega un papel distinto a las otras interacciones en el contexto de la física fundamental, porque se vuelve relevante en dos escalas muy distintas. Y en general lo que esperamos, hay como un lore de la física, y es que dependiendo de la escala donde vos estés trabajando, hay interacción que domina, y esa es la que vos describís, porque esa es la idea reduccionista. Yo quiero estudiar, no sé, mecánica de fluidos, y quiero estudiar cómo se comporta un fluido, y no tengo que saber las interacciones fuertes del núcleo del átomo para describir la dinámica de los fluidos. No, ahí hay una ecuación que gobierna, que es la ecuación de dinámica de fluidos, y esa vale siempre y cuando las escalas no me haga escalas muy chiquititas donde vea el tamaño del átomo. Entonces, lo que quiero representar con este gráfico es que tenemos argumentos para decir que la gravedad domina en dos regímenes que en principio no esperábamos que fuera así, pero vemos que sí. La otra escala que pongo acá con lambda es la escala relacionada con la constante cosmológica, porque sabemos desde el año 98, acá hubo charlas creo que de eso, que el universo se expande, y el universo se expande con una velocidad característica. Esa expansión tiene una escala, una velocidad característica que acá estoy representando con esta letra lambda griega, que tiene que ver con la constante cosmológica, que tiene unidades, pero esas unidades se pueden pasar a tiempo, se pueden pasar a espacio, usando las distintas constantes universales. Uno de los problemas abiertos, que supongo habrá habido esto en charlas anteriores, es que desde el punto de vista teórico, cuando tratamos de inferir o de estimar esta constante cosmológica de la física fundamental, esta constante cosmológica es 10 a la 60 veces la escala de Planck, y esta predicción, la predicción de la física fundamental dice que la constante cosmológica debería ser del orden de la escala de Planck, y sin embargo cuando vamos y la medimos, está de 10 a la 60 Planck, que es la peor predicción
de la física teórica de todos los tiempos, y esto es un problema súper abierto, súper contemporáneo, que es tratar de entender el origen de la constante cosmológica. Pero eso es tema para otra charla o que quizás ya hubo. Entonces, describamos ahora un poco, voy a ir rápido, cosas, las teorías de gravedad que tenemos para llegar a relatividad general, para después hablar un poco de cuerdas y cuál es el origen y por qué aparecieron las cuerdas. Bueno, rápidamente, las teorías de gravedad es lo que aprendemos en el colegio, lo que aprendemos en Física 1. Galileo es el tipo que reconoce que la masa inercial y la masa gravitatoria son iguales. Parece que esto, bueno, lo leí el otro día en Wikipedia, Alexander Coiré, un tipo que estudió todos los papers de Galileo, bueno, parece que hay una carta, Sarpi, 1904, dice 1904, donde el tipo ahí ha dicho que la distancia de los cuerpos en caída libre es proporcional al tiempo al cuadrado, que no depende de la masa del cuerpo. Eso, por supuesto, que es contraintuitivo, ¿no? Porque si vos le dijeras a tu abuelito, o yo le digo a mi abuelo o a mi vieja, que si tiro una pelota de ping-pong o tiro una pelota de fierro desde la torre de Pisa, van a caer con la misma velocidad, nadie te lo cree. Bueno, yo recuerdo, estando en el secundario, me hicieron ese experimento en un tubo donde le sacaron el aire, pusieron una pluma y una munición, una pelotita de plomo y cayeron a la misma velocidad y flasheé, me acuerdo. Me pareció increíble, ¿ok? Entonces, reconocer esto y poder inferir esto fue una cosa muy importante. ¿Y qué es lo loco? ¿A qué llamo masa inercial y a qué llamo masa gravitatoria? La masa inercial es una propiedad del cuerpo que me dice cuánto me cuesta mover el cuerpo. ¿Está bien? Eso es la masa inercial. ¿Qué es la masa gravitatoria? La masa gravitatoria es la carga, cómo interactúa un cuerpo con otro cuerpo, o sea, qué carga tiene. Esto es la carga gravitatoria. En principio, no tienen por qué ser iguales cuánto me cuesta mover un cuerpo con cómo interactúan dos cuerpos entre sí. Bueno, es un hecho de la naturaleza que son iguales. Y esto va a tener una consecuencia muy importante a la hora de tratar de... Esta propiedad es una cosa que lo llevó a Einstein a formular el principio de equivalencia. Bueno, esto lo sabemos, entonces Newton dijo F igual M por A, la fuerza gravitatoria es G Newton por el producto de las masas por la distancia. Obviamente cuando yo igualo estas dos cosas, la masa inercial se simplifica a una masa gravitatoria, entonces la aceleración de todos los cuerpos es la misma, es esta, y si ustedes ahora agarran el radio de la Tierra, masa de la Tierra, G Newton, esto le da los 9,8, que es lo que usamos en física. ¿Qué es lo que hizo Einstein en el siglo XX reviviendo estas teorías? Esta propiedad de que todos los cuerpos caen igual lo acompañó a él y parece que tuvo una cosa que se llama su pensamiento feliz, cuando él se dio cuenta que si él se tiraba por la ventana un día de lluvia iba a caer a la misma velocidad que una gotita y que entonces que cuando cayera iba a estar en caída libre y la caída libre iba a ser como estar en un sistema inercial, y estar en un sistema inercial significaba que, que podía, que el hecho de que todos los cuerpos cayeran igual era una propiedad no de la interacción con el campo gravitatorio, sino que era una propiedad del espacio-tiempo. Eso es lo que hizo con la gravedad. Pero antes de eso, perdón, Einstein encuentra que ciertas paradojas que aparecían con el campo electromagnético las resuelve unificando el espacio y el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ustedes agarran las ecuaciones de Maxwell, acá en las ecuaciones de Maxwell hay una velocidad de la luz. Históricamente la velocidad de la luz, en el contexto clásico, si había una onda que se propagaba a una velocidad, tenía que haber un medio. Ese medio se llamó éter, después se demostró que ese éter no existía, y entonces Einstein reformula toda la dinámica diciendo que la velocidad de la luz es la misma, independientemente de tu condición de movimiento, y eso lo lleva a unificar el espacio y el tiempo. Esa es la manera que entendemos hoy la descripción del sustrato en el cual nosotros vivimos.
Esta velocidad de la luz da lugar a los conos de luz. Nosotros nos podemos mover siempre por adentro del cono de luz, esas son las trayectorias. No podemos viajar afuera del cono de luz, porque viajar afuera del cono de luz sería viajar más rápido que la velocidad de la luz. Eso no se puede. Bueno, entonces él unifica tiempo y espacio. Esto se lo cuenta Minkowski, creo que en 1908, también es una historia divertida. Al principio a Einstein no le gustaba ser tan matemático como Minkowski, porque Minkowski era matemático y Einstein era un tipo bastante testarudo y él quería entender las cosas a su manera, pero después se dio cuenta que la unificación en términos de TXMU era una formulación útil y conceptualmente muy importante para entender la geometría del espacio-tiempo. Hagamos un excursus para hablar de otra idea de la física, que es el principio de mínima acción, que esto va a ser muy relevante para la formulación de las teorías. Vamos a cambiar de tema por un momento. Fermat, año 1650, más o menos para la misma época que Newton, se hizo la pregunta de por qué la luz entre dos medios, agua y aire, se quebraba. O sea, ¿cuál era la lógica de por qué la luz desde A hasta B se quiebra? Bueno, ¿por qué sigue este camino y no otro? Por supuesto que la ley de Snell, la ley para la descripción de este fenómeno ya estaba entendida, no sé, supongo que la formuló Snell en términos del índice de refracción, pero lo que él quería entender era por qué esta trayectoria y no otra. Y él logra inferir que en realidad, porque uno diría, bueno, si voy desde hasta B, ¿por qué no voy por la línea recta? La línea recta es la trayectoria de mínima distancia. Él lo que encuentra es que la trayectoria que conecta A y B es la trayectoria de mínimo tiempo, que no necesariamente mínimo tiempo es lo mismo que mínima distancia, porque la velocidad en un medio y la velocidad en el otro medio son distintas. Ese concepto de optimización, de describir, en este caso, los rayos de luz, en términos de el camino óptimo que hace mínimo el tiempo, fue también un concepto, resulta ser al final un concepto súper novedoso, súper útil, y es la manera en que en la actualidad formulamos las teorías físicas. O sea, vamos ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque esto va a aparecer en el contexto de mecánica cuántica. Entonces, Fermat se hace esta pregunta con rayos de luz. Los rayos de luz son ondas. Maupertuis, 100 años después, 90 años después, trata de hacerse la misma pregunta. Si yo tengo una trayectoria de una partícula que va desde A hasta B, ¿hay también alguna noción de una trayectoria mínima? ¿Es la minimización de algún problema? Bueno, a partir de él formula estas ideas, a partir de las ideas de Fermat y de Bernoulli, para partículas libres, en distintos potenciales, y él termina encontrando que hay una cantidad, que es lo que se llama acción, que es la manera contemporánea de formular las teorías. En lugar de formular las teorías como F igual M por A, de decir cuáles son las fuerzas que están actuando sobre las partículas, las teorías se formulan diciendo que el camino que va a seguir una partícula, clásico, es aquel camino que minimice esta cantidad, y esta cantidad se llama acción. La acción es se escribe como un integral de un lagrangiano, y este lagrangiano es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Estas ideas parten de Fermat, pasan a Maupertuis, y después Euler y Lagrange las terminan de formular 20 años después. Es la manera en que formulamos actualmente las teorías físicas de la física fundamental. O sea, nosotros lo que hacemos en general es escribir lagrangianos que satisfacen ciertas propiedades, y esa es la manera de formular la teoría. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora la manera de formular una teoría cuántica, las teorías cuánticas se formulan en términos de este objeto que se llama acción. Volvamos, como les dije, iba a ir y volver. Entonces, tuvimos las teorías de gravedad y ahora estudiemos las teorías de campos. Cuando un físico teórico le sale una teoría de campos, en general está pensando en la teoría de Maxwell, que es la teoría de los campos electromagnéticos. Esto fue la unificación de E y de B. Acá
la velocidad de la luz es finita, h barra vale cero, o sea, esta es una teoría clásica. Y acá lo interesante es la noción de campo que formula Faraday, de decir que existe un grado de libertad en cada punto del espacio, y eso es lo que, ese grado de libertad es el responsable de la interacción entre las partículas cargadas. O sea, una partícula cargada genera un campo, ese campo viaja en el espacio y ese campo interactúa con la partícula cargada que está en otro punto, generando eh, la excitación de la partícula, de la otra partícula donde quiera que esté. Esto es la formulación en el siglo XIX. En el siglo XX, Dirac formula la teoría del electrón. La teoría del electrón se formula con esto que es la función de onda del electrón. ¿Y qué es lo que descubre Dirac? Dirac descubre, cuando cuantiza la teoría del electrón, que el estado de menor energía, que es lo que solemos llamar vacío, el vacío de la teoría cuántica de campos, el vacío es un medio que tiene, que no es simplemente la nada, el vacío fluctúa. Y esto es lo que permite que se pueda generar, por ejemplo, a partir de un fotón, un par electrón-positrón. ¿Okay? Imagine, el vacío, lo que quiero representar con este diagrama es que el vacío es lo que se llama hoy el mar de Dirac, que vos tenés estados de energía ocupados hasta un dado nivel, y que un fotón puede venir, agarrar un electrón que está acá abajo, darle una patada y mandarlo para acá arriba. Y una vez que pasó eso, este electrón que estaba acá abajo, ahora está acá arriba, y en este mar que tenías acá abajo, donde vos tenías una energía negativa, este electrón de energía negativa, que no está más, este agujero, es el positrón. Esta es la descripción que tenemos actualmente, es una representación de estas cargas, de las partículas cargadas en el contexto cuántico. O sea, el vacío es este mar lleno. Si el mar no fue excitado, esto es como si no hubiera nada. Pero si vos le das una energía suficiente para patear un electrón desde acá abajo hasta acá arriba, lo que te aparece es este par electrón-positrón. Bueno, esto es lo que se llama un vértice, el vértice de la interacción de un fotón con un par electrón-positrón. A partir de estas interacciones, uno construye lo que es la teoría de electrodinámica cuántica, que es la teoría de interacción entre el electrón y el campo electromagnético. Esto es lo que se llama QED, se dibujan los diagramas de Feynman, hay toda una tecnología para calcular estas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, si uno tiene que calcular de dos partículas a dos partículas, tiene que dibujar diagramas de 4 líneas y empieza a dibujar distintos tipos de diagramas. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Nosotros calculamos estos tipos de diagramas, hacemos cuentas, encontramos el resultado final y con eso podemos inferir el resultado de un experimento. Pero estos diagramas son infinitos diagramas. Acá hay un parámetro que es la carga del electrón, y estos diagramas, cuando nosotros hacemos una cuenta, es una expansión en potencias de esta constante de interacción. Entonces, el resultado que buscamos, que es cómo van a interactuar las partículas, se descompone en una suma de diagramas, y los diagramas son infinitos, y los diagramas, nosotros no calculamos infinito de diagramas, calculamos un número finito de diagramas, y ese número finito de diagramas tiene un cierto nivel de aproximación. Dependiendo de la energía a la que estemos trabajando, tenemos que sumar más o menos diagramas. Y esa es la parte del trabajo cotidiano en físico teórico. O sea, calcular teoría de perturbaciones. Esto es lo que se llama teoría de perturbaciones. O sea, suponer la teoría libre y después agregar una interacción y estudiar la teoría como si esta interacción fuera pequeñita. Y si se imaginan, esto es una expansión como si fuera una expansión de Taylor. Si este parámetro es chiquitito, bueno, x cuadrado,
E al cuadrado, E a la cuarta, si E es menor que 1, E a la cuarta es mucho más chico que E cuadrado, entonces puedo tirar los términos E a la cuarta en algún nivel de aproximación. Si quiero mejor precisión, tengo que agarrar más términos. La formulación de la mecánica cuántica la habían dado Schrödinger y Heisenberg. Lo que hizo Feynman en los años 50 fue reformular eso en términos de una nueva idea, que fíjense qué es lo que está diciendo acá. Esta es la acción que hablé hace un rato, que es lo que había definido Euler, Lagrange y Maupertuis, esto que está acá. Feynman se da cuenta que la cantidad que calcular en mecánica cuántica, que es, dado un electrón que supe que estaba en la posición X1 a tiempo T1, ¿qué probabilidad hay de que el electrón se encuentre en la posición X2 a tiempo T2? Esa cantidad, que en el contexto de Heisenberg y de Schrödinger se puede calcular, y hay una manera de calcularla con esas ecuaciones diferenciales, Feynman la reformula diciendo que lo que tengo que hacer para saber esta probabilidad es sumar sobre todos los caminos. Sumar sobre todos los caminos que unen el punto X1T1 con el punto X2T2. Esa suma sobre los caminos esto es lo que se llama un integral funcional. Esto se le puede dar sentido en el contexto de la física. Los matemáticos son más picky que nosotros y tal vez no les gusta tanto, pero nosotros le podemos dar sentido. Y esta formulación de Feynman es la que permite una conexión natural con la física clásica. ¿Por qué? ¿Qué era la física clásica no cuántica? La física no cuántica es cuando h barra tiende a cero. Bueno, cuando h barra tiende a cero, esto está dividiendo en la exponencial. Entonces, esto, dependiendo de qué camino vos sigas, esto, fíjense que es una fase, está oscilando, mucho. La contribución dominante de este integral, cuando h barra tiende a cero, eso es una cosa de matemática, se conoce como steepest descent, fase estacionaria, viene de aquel camino donde esta acción sea mínima, y ese es precisamente el camino clásico. O sea, cuando h barra tiende a cero, esta cantidad termina estando dominada por la trayectoria clásica. Y esa es la manera de entender que la física clásica está contenida en la física cuántica, el límite de h barra yendo a cero. Cosa, la formulación de estos muchachos no es para nada obvia. Entonces, lo de Feynman, naturalmente la física clásica con la física cuántica, en términos de estos conceptos. Acción, el mínimo de la acción es la trayectoria clásica, y como un integral que tiene h barra como parámetro del exponencial, cuando h barra tiende a cero, esto termina estando dominado por la trayectoria clásica, y así vemos el límite clásico de una manera natural. Entonces esta es la receta ahora. Si vos tenés una teoría, que vos la formulás con una acción, la teoría cuántica no es más que sumar sobre todos los posibles caminos de tus variables. Si fuera el campo electromagnético, acá tengo que sumar sobre todos los campos eléctricos y magnéticos la acción del campo electromagnético, que es conocida. ¿Ok? Y si yo tengo gravedad, agarro y sumo sobre todas las configuraciones, sobre todas las geometrías, la acción de la gravedad. La acción de la gravedad la descubrieron Einstein y Hilbert en los años 16, 20, no sé qué. Entonces, esta es una receta para construir, o sea, este es el procedimiento que usamos habitualmente para hacer la construcción de una teoría cuántica. Es calcular esta integral funcional. Bien. Resulta que esta integral funcional para las teorías electromagnéticas débil y fuerte es matemáticamente consistente. O sea, cuando esto se hace para el electromagnetismo, para el electrodébil y para la interacción fuerte, nosotros los físicos teóricos sabemos expresar esto, darle sentido, hacer las cuentas y obtener un resultado.
Sin embargo, si hacemos esto para la gravedad, resulta que eso se vuelve inconsistente matemáticamente. Hay unas cuestiones de consistencia matemática que no funcionan para la gravedad. Entonces, la formulación de una teoría de gravedad siguiendo este paradigma no anda. Ese es el problema en los años 50. ¿Okay? O sea, lo que les acabo de contar es cuáles fueron los ingredientes que aparecieron, cómo se formulan las teorías, dependiendo de qué teoría quieras formular, vos me vas a dar los grados de libertad de tu teoría, puede ser la posición de la partícula, puede ser los campos eléctricos y magnéticos, puede ser la geometría, las distintas valores de la geometría. Eso se formula en términos de la acción vino de estas cosas que había hecho Fermat, Maupertuis, Euler y Lagrange. Esta es la receta que dio Feynman, que se demuestra que esta es la manera de definir una teoría cuántica. Cuando lo quieres hacer para la gravedad, Juicy no anda. No anda por inconsistencias matemáticas. Entonces, van a escuchar, se escucha en un seminario, un video de YouTube, que la relatividad general y la mecánica cuántica no son compatibles con esta receta, con este procedimiento. No quiero decir que es una receta por denostarla. Esta es la manera en que procedemos matemáticamente para formular la teoría cuántica. Es esta. Cuando queremos hacer eso, no camina. Y eso lo van a escribir, lo van a encontrar con frases como la gravedad no es renormalizable, o no conocemos el límite ultravioleta de la gravedad. Esto se podría desarrollar más, pero bueno, todo tiempo para hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? Esto quedó en un impasse, ¿ok? Cómo construir una teoría de gravedad. Para un minuto. ¿Hay preguntas? A ver acá. Había una pregunta de Emiliano hace rato. Dale. ¿La querés formular vos, Emiliano, directamente? Te damos el audio. ¿Está Emiliano? ¿O se fue? Parece que se fue. A ver, espera, ¿Me vamos a escuchan? buscarlo. Hola. Hola, ¿estás? Sí, sí, se estaba Sí, tratando. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, sí. perfecto. Ah, porque Perfecto. estaba tratando de desmutarme. No, había preguntado qué diferencia hay entre el régimen, la unificación y el de unidad, porque es la primera vez que escucho ese régimen de unidad. Unidad. Vos mencionaste algo en donde se vuelta relevante la gravedad, se hace cuántica la gravedad, pero no había escuchado ese Cuando nombre yo. estabas haciendo el dibujo de las escalas, que Viste que pasaste marcaste GAT, de GAT y fuerza unit. débil a Gut, ahí. Sí, a ver, lo que quise, a ver, en términos un poco no muy Técnicos. súper correcto y técnico, lo primero que quise decir es que todo el tiempo en la física teórica estamos tratando de entender cómo queremos o pudimos reconocer que distintos fenómenos en realidad estaban descritos de la misma manera o eran manifestaciones de una sola cosa. Eso es lo primero que quise decir de manera lucy, de manera débil, ¿ok? No muy precisa. Pero reconoce que lo que te estuve contando fue que yo pude integrar distintas cosas, porque ¿qué es lo que tratamos de hacer siempre en la física teórica? Tratar de tener un mínimo, una caja de herramientas chiquita a partir de la cual te podamos construir muchas cosas y entender bien ese conjunto de herramientas que usamos para construir cosas y a partir y después tratar de entender profundamente cómo funcionan esas herramientas. La integral funcional es una de ellas. O sea, esto que estoy escribiendo acá, que no pretendo que entiendan ni los simbolitos, pero sí, o transmitirles un poco de que lo que estamos haciendo es, acá está la cuántica, en el sentido de que no solo está la trayectoria clásica, hay otras trayectorias que sigue la partícula que no son la clásica, y un poco eso es lo que es la manera en... Feynman es como que dio una interpretación pictórica de lo que es la cuántica. ¿Está bien? Como una descripción clásica
de algo que es cuántico. Lo que te dice es, cuando vas de A a B, no vas solo por el camino clásico, vas por el camino clásico y caminos que no son la trayectoria clásica. O sea, si vos tiras una pelota, la pelota va por un solo camino. Bueno, a nivel cuántico, en realidad la pelota, lo que entendemos es que en realidad la pelota va por todos los caminos. Lo que pasa es que hay uno que es el dominante, que si vos vas a medir es el que vas a medir, pero no es que no exista la posibilidad de que vos encuentres la pelota afuera del camino clásico. Para objetos macroscópicos no la vas a encontrar. Para objetos súper chiquititos sí pasa eso. Es el problema de las dos rendijas y qué sé yo. Respecto de la unificación, entonces, unificación lo uso de una manera, como una palabra también un poco fetiche, en el sentido de que lo que te quiero decir con unificación es que, por ejemplo, esto es un formalismo que te permite describir distintas teorías. Esto permite describir la mecánica cuántica no relativista, la ecuación de Dirac, la electrodinámica cuántica, las interacciones débiles, las interacciones fuertes. Es como el F igual M por A. Vos decime cuál es la fuerza y yo después resuelvo la trayectoria. Eso es una cosa. Después hay otro lugar donde usé la palabra unificación, que es acá, en lo que se llama Grand Unified Theories, acá. Acá lo de unificación también tiene la misma acepción en el sentido de que lo que quiere decir esto, que no puedo ahondar mucho, es que todas las interacciones que conocemos, estas tres, se entienden como tres expresiones de una sola interacción. Y simplemente lo que pasa, esto es un poco largo de contar, pero son el hecho de que vos las veas distintas en el ámbito cotidiano o en este ámbito es porque vos todavía no te diste cuenta de que en realidad a escalas muy chiquitas son la misma interacción, pero hay unos fenómenos que se llaman fenómenos de ruptura de simetría que hace que parezcan distintas a baja energía. Otra idea recurrente es que la física estudia escalas de energía y a cada escala de energía vos vas viendo distintas interacciones, distintos fenómenos. Lo que estoy queriendo decir con este Grand Unified Theory es que a escalas de energía muy altas, estas tres interacciones en realidad se entienden como estas tres interacciones que a baja energía parecen distintas, en realidad son tres expresiones de una sola interacción. También están unificadas, es una sola fuerza, solamente que se ve distinta a baja energía. No sé si te contesté, Emiliano. Yo igual te dejé porque, para que también entienda el resto, pero yo un poco de algo de esto entiendo. Hace mucho que no investigo, pero lo de gran unificación, bueno, sobre todo, no sé si en algún momento me distraje, comentaste que se unificó el electromagnetismo con la interacción débil, la teoría de electro débil, que hay una ruptura de simetría y por eso las vemos como dos interacciones diferentes. Lo que todavía no se resolvió es integrar la interacción fuerte o la cromodinámica cuántica con estas otras dos. Incluso tengo entendido que extrapolando hacia más altas energías, se puede predecir que se unifican las tres constantes de acoplamiento, pero no pasa eso con la gravitación. O sea, hay gente que ya está convencida de que no va a haber forma de unificar la gravedad con las otras tres interacciones. No sé si eso es así. Sí, no, bueno, a ver, todo eso son... sí, es muy especulativo, sí. Claro, o sea, es una cosa especulativa. Lo que esperamos, o sea, si vos vas al folclore, la escala a la que se espera que estas tres, perdón, acá tengo el mouse, estas tres no están unificadas. O sea, hoy haces un experimento y a las escalas de energía accesibles hoy en el CERN, vos ves que estas tres son distintas. Sí. Hay una manera de inferir que es que el comportamiento, hay toda una cosa que no conté, que es que las constantes de acoplamiento dependen de la energía y que entonces hay una manera de graficar las constantes de acoplamiento como función de la energía y esas constantes de acoplamiento en ciertas descripciones y modelos que son, uno le gustaría que las tres coincidieran. Y si las tres coinciden,
es como que vienen de una sola constante de acoplamiento. Pero eso son una escala de energía hoy inaccesible también. ¿Okay? Tengo otra pregunta. Pero para, y una cosa más. Pero esa escala a la que se unifican todavía está muy abajo de la escala a la cual se unifican con la gravitación. O sea, la escala de gran unificación es 10 a la 17 Yev, no me acuerdo ahora los números. Y la escala de la gravitación creo que 10 a la 19 o 10 a la 20, o sea, todavía es por arriba. Entonces, si querés, hay dos etapas. La unificación de estas tres, y después ver si estas tres se pueden unificar con esta. Pero la unificación de estas tres con esta no es en términos de una teoría de campos. En principio sería con la teoría de cuerdas. Está bien. Sí, No está sé bien. si... No, igual también era, pero bueno, dejemos al resto, porque si no, era Tengo una del... pregunta del Rafa González. ¿Por qué todas estas teorías responden a un principio de extremos tipo mínima acción? ¿Y qué pasa si introducimos caos? No, bueno, o sea, todas, bueno, entonces, la física de altas energías, de partículas, se formula en términos de acciones y se formula en términos de principios de mínima acción, la teoría clásica. La teoría cuántica es calcular esto, no es que esto no es un principio de mínima acción. El mínima acción es la trayectoria clásica, pero esto tiene todas las trayectorias tanto clásicas como no clásicas, y por eso acá hay un h bajo. Eso por un lado. Caos, yo no soy experto en caos, ni laburo en caos, ni nada, pero caos tiene que ver con sistemas me parece que con gran número de grados de libertad, bueno, si esta, no sé qué decirte de caos, o sea, estas acciones, nosotros las teorías las formulamos, las teorías el caos aparece como un fenómeno en la descripción de sistemas dinámicos cuando varían muy poquito las condiciones iniciales. Yo no estoy hablando de eso. ¿Okay? Yo estoy hablando de cómo se formula la teoría, o sea, cómo llegaste a las situaciones que después tienen caos. ¿Puedo ayudar? Creo que el caos aparece cuando vos tenés no linealidad. Y acá en cuántica tus ecuaciones son todas lineales. No, Tenés el caos cuántico. Pero en el caos cuántico. Pero estas ecuaciones son todas no lineales. O sea. Bueno, la de la gravedad. No, la de la gravedad, la del electromagnetismo, todas. O sea, este vértice tiene tres. Esto es no gaussiano. O sea, vos acá tenés un vértice que es cúbico. Esto ya es no lineal. Estos términos, este vértice cuártico es no lineal. O sea, lo que vos llamas lineal, por supuesto que... Una cosa es la ecuación y otra expandís la acción en el diagrama, en los términos cuantitativos, los diagramas de Feynman, te aparecen términos no lineales, pero yo hablaba de las ecuaciones. Está bien, sí. O sea, no sé si te referías a eso. O sea, estas teorías son todas... Después le pregunto al Rafa. Te pregunto, pues hay más preguntas, pero no sé cuánto tenías vos pensado contarnos y la transmisión se nos corta a las 6. Y ahora, bueno, media hora. O sea, queda media hora. Les cuento un poco de dónde vienen las cuerdas, porque eso era lo que... Dale, sí, y las preguntas, si queda tiempo, las hacemos. Después charlamos al final, si quieren. Sí, Entonces, sí, queda tiempo. todo lo que acabo de contar hasta ahora es física que está chequeada. O sea, estas interacciones a nivel cuántico se formulan de manera matemáticamente consistente. Puedo hacer cuentas, encontrar resultados, predecir, hacer una cuenta de dos electrones y un fotón, qué probabilidad tiene, cómo salen como función de los ángulos, teniendo en cuenta la interacción débil, la interacción fuerte, un montón de diagramas, los hago, calculo, lo miden y machea. Entonces, hoy por hoy, la teoría de partículas está súper chequeada. Por supuesto que siempre hay anomalías, detalles muy chiquitos de un fenómeno, pero no hay un problema
experimental de algo que no se entienda de manera brutal o que vaya en contra de la intuición de lo que tenemos. Y la gravitación también está recontra chequeada a nivel clásico, por ejemplo, con los experimentos de ondas gravitacionales, con LIGO, con la expansión del universo, con todo lo que hicieron en los años 50 sobre, ¿cómo se llama? Abundancia de nucleosíntesis y todo eso. O sea, formación de estructuras, todo eso, bueno, formación de estructuras tiene un poco más de cuántica, pero se entiende lo que quiero decir. La gravitación a nivel clásico está recontra chequeada. Y más ahora con las ondas gravitacionales y con las estimaciones del LIGO y todo eso. O sea, estas teorías están hoy probadas, que son teorías que son correctas, y tenemos los experimentos que tenemos. Ahora, la pregunta que nos hacemos los teóricos es, bueno, dale, sigámosle dando rosca en energía y tratemos de inferir qué es lo que pasa si yo sigo aumentando la energía. Bueno, si yo sigo aumentando la energía, en algún momento esperaría que la gravitación fuera cuántica, y ahí es donde tengo problemas porque les acabo de decir que esta manera de formular las teorías cuánticas para la gravitación no caminan. ¿Ok? O sea, no tiene inconsistencias. Fin. Entonces ahí hay un problema que es cómo formular una teoría cuántica de la gravitación. Es un problema abierto. ¿Qué pasa? En los años 70, finales de los años 70, aparece esto que se llama la teoría de cuerdas. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Como idea, es una pavada. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en lugar de que yo piense que el electrón, ¿cómo se imagina un electrón? Yo me imagino un punto. ¿Cómo se imagina un quark? Un punto. ¿Cómo te imaginas un fotón? Un punto. Bueno, cuando ese punto, esto es el tiempo, cuando ese punto se mueve en el espacio y en el tiempo, ¿qué dibuja? El punto dibuja una línea. Eso se llama línea de mundo. ¿Ok? Entonces, esta descripción que acabo de hacer acá, de los campos, es una descripción en términos de la descripción tradicional de estas teorías es que si yo tengo el electromagnetismo, bueno, tengo que poner el campo electromagnético. Si tengo la teoría electrodébil, donde tengo el Z y el W, tengo que poner el campo del Z, el campo del W, el campo del Higgs, el campo del quark Q, el campo del quark D, todos los campos. Tengo que poner un grado de libertad por cada tipo de partícula distinta que yo tengo. Esa es la manera en que se formula. Y ustedes agarran, por ejemplo, el lagrangiano del modelo estándar, y bueno, acá el lagrangiano del modelo estándar tiene esto que simbólicamente quiere decir los mediadores, los campos mediadores, el fotón, el Z, el W, y estos campos que están acá, que es la materia, que son los fermiones, y este último campo que es el campo de Higgs, que es el que le da masa a todo. No voy a explicar eso, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, cada tipo de partícula tiene un campo asociado y un grado de libertad asociado. Las cuerdas nacen de tratar de formular, en lugar de una teoría de partículas con líneas de mundo, imaginarte que lo que tenés son tubitos que se mueven en el espacio-tiempo. Eso es una cuerda. Una cuerda es un tubito, es un circulito que puede ser cerrada o puede ser abierta, y que al moverse en el espacio-tiempo, como tiene una dimensión, o bien te dibuja una cinta, o si es un tubito te dibuja un cilindro, ¿ok? A diferencia de una partícula que dibuja una línea. Entonces esto se le llama worldline, línea de mundo. Esto se llama, bueno, worldsheet ya no sé cómo se dice en castellano, o sea, una cuerda dibujaría una cinta. Podrías tener en lugar de una cuerda una membrana, algo que tiene dos dimensiones y que se mueve, y ahí dibujaría con un volumen. ¿Se entiende? Esto es lo que es una teoría de cuerdas, de branas, y entonces en general uno llama, bueno, esto es una nomenclatura para esto, uno llama una P-brana. ¿Qué es una P-brana? Una P-brana es, una 0 brana es un punto, una 1 brana es una cuerda, una 2 brana es una membrana. Cuando la 0 brana se mueva en el tiempo, dibuja una línea.
Cuando la una brana se mueva en el tiempo, dibuja una cinta o un cilindro. Y cuando una membrana se mueve en el tiempo, dibuja como un volumen. Y después puedes tener una 3 brana, una 4 brana. ¿Se entiende la idea? Bueno, ¿qué hicieron estos tipos de la teoría de cuerdas? En los años 70 hasta los años 90, los tipos lo que hicieron fue formular esta teoría. Una teoría donde los constituyentes, donde los constituyentes fundamentales no eran puntos que se movían, sino cuerditas que se movían. Obviamente, cuando dibujábamos los diagramas de Feynman, acá yo dibujaba una línea, otra línea, acá esta imagen de las partículas que entran y que salen, fíjense que justamente está diciendo que es un punto. Entró un punto, es como que el tiempo es vertical, entró la trayectoria de algo, la trayectoria interactuaron, acá interactuaron una vez, interactuaron 2 veces. ¿Cómo es esta descripción en términos de cuerdas? Bueno, en términos de cuerdas, hay un tubito, entró un tubito, entraron 2 tubos, salieron 2 tubos. ¿Qué característica tiene esto respecto de esto? La característica que tiene es que estos dibujos, en términos de cuerdas, son más suavecitos. ¿Por qué son más suavecitos? Porque no tienen estos vértices. Esto es un punto muy singular. Cuando 2 cosas chocan, acá hay un punto en el espacio-tiempo donde interactuaron. Hay un punto, eso es muy local. En cambio, en una cuerda, si yo te dibujo que entró una cuerda, entró otra cuerda, se generó, esto sería el vértice. No está tan localizado. Esta es la manera de entenderlo con palabras, ¿está bien? Y entonces, esta expansión en lo que llamamos una expansión en lazos, una expansión en loops, una expansión en interacción, en términos de cuerda termina siendo una expansión en superficies que empiezan a tener ningún agujero, una superficie con un agujero, una superficie con 2 agujeros. Entonces, este conteo de lazos que tenemos acá, el conteo de lazos en términos de cuerda termina siendo un conteo en términos de los agujeros en la superficie de las cuerdas. ¿Ok? Todo esto matemáticamente es muy técnico. ¿Ok? Eso es la teoría de cuerdas. Ahora voy a hablar un poquito más. Esto fue en los años 70 y 90, y después, a finales de los 90, el Malda, Juan Martín, reconoce, o sea, formula una conexión entre 2 teorías. Y dice, cuerdas moviéndose en el espacio de Anti de Sitter, que es un espacio conocido de relatividad general, si yo tengo cuerdas que se mueven en Anti de Sitter, esa teoría, la teoría de las cuerdas moviéndose en Anti de Sitter, es equivalente, es igual a una teoría, que es lo que se llama CFT, que es una teoría muy particular, es una teoría de campos con ciertas características que vive en el borde del espacio. Lo vuelvo a decir. La afirmación es, de alguna manera, la siguiente. Vos tenés un sistema físico, y ese sistema físico lo podés describir con 2 grados de libertad distintos. Con los grados de libertad gravitatorios o con los grados de libertad tipo teoría de campos. Y esos grados de libertad, tanto el gravitatorio con el grado de libertad de teoría de campos, en la jerga lo que decimos es que son duales. Entonces, la noción de dualidad es un concepto moderno desde los años 70, de los últimos 50 años, que lo que quiere decir, bestialmente hablando, es como si dijeran, escribo algo en cartesianas o en polares. El sistema es el mismo. O lo escribo con grado de libertad X, Y, o lo escribo con grado de libertad Rho y Tita. Bueno, esto es muchísimo más complicado, porque unos grados de libertad son gravitatorios, viven en una dimensión más, y los otros grados de libertad viven en el borde del espacio gravitatorio, medio chinoli, ¿ok? Pero la idea es como si hubiera un cambio de variables,
que te permite el mismo sistema físico escribirlo con unos grados de libertad o con otros. Eso es lo que... Esa idea está en el aire desde los 70, a raíz de Toft, que es un premio Nobel por otras cosas, donde el tipo se dio cuenta que los diagramas de las teorías de Gauge, que son estas teorías de las interacciones débil, fuerte y electromagnética, se podían acomodar como superficies, y de ahí viene esta idea de tratar de describir las teorías de Gauge con teorías de cuerda, porque esto está todo muy conectado. O sea, no es que un día alguien se despierta y se le ocurre todo. No, hay un montón de laburo de un montón de gente, la ciencia es una cosa colectiva, uno charla con otro, va creciendo como un folclore de unas ideas y lo que... O sea, la idea de que las teorías de Gauge tenían una representación de cuerdas es de los años 70 de Toft. Lo que pasa es que nadie había dicho, esta teoría de Gauge es esta teoría de cuerdas. Y lo que encontró el Malda fue dar una descripción precisa de esa dualidad. O sea, él dijo, no importa, ahora voy a hablar con un montón de jerga, n igual a 4 super Yang-Mills es teoría de cuerdas 2B en antidecidor 5 cross S5. O sea, él dijo, estos dos lagrangianos son iguales. Describen el mismo sistema físico. Eso fue... eso estaba en el aire, pero nunca nadie te había dicho esto es igual a esto. Entonces, cuando él lo dijo, él lo propone porque no lo puede demostrar, porque no, de alguna manera no conoce el cambio de variable que va de uno al otro. Pero entonces, ¿qué fue? La gente empezó, le cayó la ficha a todos estos tipos, más viejos, Witten, qué sé yo, a Polyakov, y se dieron cuenta de que lo que estaba diciendo el Malda era alucinante porque había encontrado una realización concreta de esta dualidad, ¿ok? De esta descripción de teorías de Gauge en términos de cuerdas. Y la dio. Y después, en particular, lo que él dio usa muchas, está anclado en muchas propiedades que tiene el espacio anti de Sitter y muchas características que tiene esta teoría de campos conforme que vive en el borde. Entonces, eso es medio ya al final de qué es la holografía. Y hay otra idea también bastante general, y es que existe un lore también desde los años 90, de Toft y Saskin, que son estos dos que estoy señalando acá, donde estaba en el aire también de que la descripción de la gravedad en un volumen, la gravedad en un dado volumen, tenía que ser descrita por lo que estaba en el borde del volumen. Eso es la holografía de la gravedad. ¿Ok? De que en realidad todo lo que pase adentro de un volumen que tiene gravedad cuántica, en realidad tiene que poder ser descrito por grado de libertad que viven en la superficie de ese volumen. Esto viene de un montón de Gedanken experiments con agujeros negros. Esa es otra también de lo que está en el aire. Entonces, ¿qué es la teoría de cuerdas? Es esto que está acá, son estas cositas, ¿está bien? Son pebranas en general. Entonces, ¿qué dijimos hace un rato? Dijimos que para formular una teoría me tenés que decir cuál es la acción. Bueno, esto que está acá, ¿cuántos saben? Esto es la acción de una partícula relativista. La acción de una partícula relativista tiene una masa, que me tenés que decir cuánto vale la masa, entonces está acá, es la longitud de la línea de mundo. O sea, ¿cuál es la acción natural para describir una partícula puntual? Bueno, la acción es la longitud que describe en el espacio-tiempo. Y esa longitud, entonces, si yo minimizo la longitud, la trayectoria clásica es la longitud mínima entre dos puntos. La generalización de la longitud de una trayectoria, obviamente, es la superficie de la cuerda. Entonces, la acción natural para describir la dinámica de una cuerda es decir que la acción para las cuerdas es el área de la cuerda. Y lo que hago es minimizar el área. Esto es lo que se llama acción de Nambu-Goto. ¿Qué característica tiene una partícula? Masa. Bueno, ¿qué característica tiene una cuerda? Tensión, porque una cuerda es como una gomita que tiene tensión que la trata de comprimir.
Entonces, lo que es la masa de una partícula, en el contexto de cuerdas, es la tensión de la cuerda, y esa tensión tiene unidades de 1 sobre longitud al cuadrado, y acá aparece una escala. De la misma manera que una partícula que tiene masa tiene una escala que es la masa m para una cuerda, y una escala natural que se llama la escala de las cuerdas. Es esto que se llama L de strings. Bueno, uno puede escribir esto, escribir la dinámica, escribir las ecuaciones de movimiento, y después, ¿qué harías? Y después hacer la integral funcional de las distintas maneras de meter esta superficie en el espacio-tiempo. Y esa es la teoría de cuerdas. O sea, la teoría de cuerdas es esto que está acá, donde esto describe, ahora no es una trayectoria, es un tubo que va desde acá hasta acá, ¿está bien? Sumando sobre todas las posibles configuraciones, un tubo con un agujero, un tubo con 3 agujeros que va desde acá hasta acá. Eso sería la manera de formular la probabilidad de que una cuerdita empezó acá y terminó acá. ¿Ok? Y esta acción que está acá es la acción del Ambu-Otto, que es el área de la cuerda. Obviamente, en un límite clásico, h bar rayando a 0, la solución para ir desde acá hasta acá es el área mínima. Es escribite un tubo y buscame cuál es la superficie mínima que va desde acá hasta acá. Bien. Cuando haces esto a nivel cuántico y cuantizás la teoría de cuerdas, ¿qué es lo que encontrás? ¿Está bien? Entonces lo que encontrás es lo siguiente. La cuerda puede oscilar en este modo, donde acá, fíjense, tenés un nodo, dos nodos, ¿ok? Acá que tenés 1, 2, 3, 4. Estos son los armónicos en los que puede oscilar una cuerda. ¿Está bien? Una cuerda puede oscilar así, puede oscilar con muchos armónicos. Los distintos armónicos de la cuerda, cada armónico de la cuerda, cuando uno cuantiza la cuerda, corresponde a una masa distinta. Entonces, fíjense qué es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, ¿vos qué tenías antes? Tenías el fotón, tenías el electrón, tenías el quark U, tenías el Z, tenías el W, tenías un montón de partículas. Y para cada partícula vos tenías que meter un campo. En el contexto de teoría de cuerdas, yo tengo un solo objeto, es la cuerda. Y según si la cuerda oscila en el primer armónico, oscila en el segundo armónico, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, cada una de esas oscilaciones es una partícula distinta. Unifiqué, muchachos. O sea, todas las partículas, esta es parte del paradigma de las cuerdas. Lo que antes eran muchas partículas, ahora están unificadas en un solo objeto, que es la cuerda, que oscilando en distintos modos, da cuenta de todas las partículas que yo antes tenía separadas como distintas. Esa es una primera virtud de las cuerdas. Obviamente la cuerda tiene una escala, y obviamente estas masas, hay una escala natural que es la escala de cuerdas. Ahí aparecen números enteros y esta escala te va diciendo, bueno, vos tenés un espectro de cuerdas. O sea, la teoría de cuerdas, desde el punto de vista de una teoría de campos, es una teoría de infinitos campos, de infinitas partículas, todas cada vez más pesadas, según oscile en armónicos superiores. Esto es lo que dije acá. Unificación, las partículas son distintos campos. El vértice, que yo antes tenía que poner un vértice cúbico, un vértice cuártico, acá hay un solo vértice, porque como el vértice se hace suave, esto es lo que llamamos el pantalón, en la teoría de cuerdas es como que yo escribo los distintos diagramas, pero acá hay un solo vértice, que es siempre el término cúbico. Fíjense que esto parecía como que acá yo ponía un vértice, acá no hay ningún vértice. Esto es la esfera. Y acá que esto de poner estos 4 vértices, esto es un toro. Esto que está acá pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto es un doble toro. Pero no estoy poniendo los vértices. Los vértices aparecen solos en la teoría al sumar sobre las distintas superficies. Al sumar, porque esto se volvió suave, entonces estos vértices en la teoría terminan representados por este tipo de cosas, es este pantalón, pero el pantalón lo único que da cuenta, ¿ok?, es de superficies de distintos, en términos matemáticos se llama el género de la superficie, cuántos agujeros tiene, ¿ok? Entonces, lo que antes era una suma sobre diagramas, en una teoría de campos convencional, que es sumar sobre los diagramas de Feynman, en el contexto de teoría de cuerdas es sumar sobre distintas superficies de distinto género.
Entonces, la teoría perturbativa de las cuerdas es sumar sobre distintos géneros. Sumar sobre la esfera, sumar sobre el toro, sumar sobre el doble toro. ¿Qué quiero decir acá en la esfera? ¿Cómo veo yo una esfera si acá no hay una esfera? No, lo que estoy pensando es que este pantalón de 4 es una esfera donde le puse 4 puntitos. Los 4 puntitos son quienes entraron y quienes salieron. Esa es la manera en que se hace esta cuenta. ¿Qué pasa? Yo les dije que cuando hacía esto para la gravedad y sumaba para los campos de gravedad, esto era inconsistente matemáticamente. Resulta que cuando uno formula la teoría de cuerdas de esta manera, uno puede ver, bueno, nosotros formulamos la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, ¿qué tiene que ver con la gravedad? ¿Qué es lo que tiene que ver con la gravedad en el siguiente sentido? Resulta que cuando vos cuantizás los distintos armónicos de la cuerda, ves que hay un armónico que tiene spin 2 y masa 0. Entonces, existe una partícula en el espectro de fluctuaciones de la cuerda que tiene los mismos números cuánticos que un gravitón, o sea, spin 2 y masa 0. Y resulta que cuando vos estudiás el tipo de interacciones, cuando vos estudiás este tipo de interacciones y estudiás el límite de bajas energías y ves cómo queda representada esta interacción, coincide con la interacción de la relatividad general. Entonces vos qué decís, che, la teoría de cuerdas tiene adentro a los gravitones y un montón más de basura, un montón más de partículas. Pero la teoría de cuerdas es una teoría que es consistente a nivel cuántico, que tiene una partícula de spin 2, lo que pasa es que el costo de haber podido cuantizar el gravitón es que esto resulta ser consistente, pero lo que pasa es que ahora tengo infinitos campos. O sea, resolviste el problema de que ahora la gravedad es cuántica, pero bueno, lo hiciste a expensas de meter un montón de basura. En principio, si vos te pensás que la teoría de cuerdas es la teoría del todo y la teoría fundamental de la naturaleza, suponés que estos campos existen, que estas partículas existen, lo que pasa es que todavía no las podemos medir, porque la masa de estas partículas, cuando vos ponés la escala del string, es tan alta que yo no las puedo crear en el laboratorio. Son partículas pesadas, que todavía no las vi experimentalmente porque no las pude crear. Entonces, esto es que la teoría de cuerdas, como es la serie perturbativa, esto es que entonces estos vértices que acá eran puntuales, acá se vuelven más suaves y esto hace que la teoría se vuelva consistente. Uno estudia este tipo de vértices que aparecen para la partícula de spin 2 y coincide con la constante de Newton, coincide con las interacciones de Einstein. Y resulta, esto es una cosa de los 90, esto se formuló, estas cosas se entendieron en el 70, a finales de los 70. Después en los 90, ¿qué pasaba en los 70? Guillermo, me Sí, pones en una situación, está buenísima la charla, pero nos quedan 7 minutos. creo que termino, ¿eh? ¿Sí? Ah, buenísimo. No llegamos a holografía, pero termino con esto. Bueno, Entonces, en los 90 se dieron cuenta, ¿qué hicieron en los 70? En los 70 dijeron, bueno, ¿cuántas teorías de cuerdas puedo construir? Y ahí aparecen distintas teorías de cuerdas. Se encuentra que había cierta libertad en que había distintas maneras de escribir esta acción, se escribe de otra manera y había un cierto flavor, había como una libertad en escribir distintas teorías de cuerdas. Pero en los 90 se descubre que todas esas teorías en realidad eran equivalentes en el sentido de dualidad, en el mismo sentido de antes, pero acá es una dualidad entre teorías de cuerdas. Se reconoce que todas esas son representaciones de un mismo sistema, que es esto que solemos llamar teoría M, que es una teoría que vive en 11 dimensiones. Ahora, la teoría de cuerdas, para ser consistente y para que todo esto sea matemáticamente consistente, tiene que vivir en 10 dimensiones, tiene que tener supersimetría. Todas estas cosas son aspectos que no vemos en la vida cotidiana. O sea, nosotros vemos que el espacio-tiempo tiene 4 dimensiones, 3 más 1. ¿Dónde están las 6 que faltan? Bueno, para entender qué son estas 6 dimensiones que faltan, se argumentó que lo que pasa es que sí, lo
por teoría de cuerdas vive en 10 dimensiones, pero hay 6 dimensiones que son compactas, que son chiquititas. ¿En qué sentido? Imagínense que yo les doy una manguera y ustedes la ven desde lejos. ¿Cuántas dimensiones tiene la manguera? Es unidimensional. O sea, yo si me paro a una cuadra y veo la manguera de tu casa, voy a decir es una línea. Si yo me voy cerca, que es aumentar la energía, que es ver la sección transversal de la manguera, la voy a poder ver cuando esté más cerca, cuando tenga una resolución en energía más grande. Esa es la idea de que las 6 dimensiones del espacio-tiempo que faltan son compactas. Son chiquitas y no las pude ver porque no tengo la energía suficiente para poder discernirlo. Esto es una idea que ya había sido formulada en los años 20 por Kaluza y Klein, que también usó Einstein en el contexto de gravedad, porque Einstein también pensaba, che, tenemos la gravedad se formula con la métrica es una matriz de 4x4, y además tenemos el campo electromagnético que es un vector que tiene 4. ¿No será que el electromagnetismo y la gravedad están en una matriz de 5x5, donde el campo de Gauge, el campo electromagnético son componentes adicionales de la métrica de 4x4 en ese marco? Bueno, eso fueron las ideas de Kaluza-Klein en los años 20. Bueno, paremos acá, porque no voy a empezar con lo otro. Esto sería la descripción de lo que hizo el Malda de la formulación. Pero espero haberles transmitido. Estuvo muy buena. Lo Espero que... haber transmitido la idea esta de unificación, de que siempre Sí. tratamos de hacer eso en distintos ámbitos, en distintas cosas, y usamos esa palabra también de una manera fetiche. Espero haberles transmitido cuál es la idea de dualidad, de que es esto, de que hay dos, el sistema físico es uno solo, y lo puedo escribir con distintos grados de libertad. Y después la idea de que la holografía es que en la gravedad, en definitiva, es esto que digo acá, que es un fenómeno emergente, que aparece como excitaciones de algo que es más fundamental, que son las cuerdas. En la 2 universidad, minutos para alguna pregunta, y no sé. en la universidad tenemos entre los estudiantes y graduados del profesorado de física, tenemos un grupo muy activo que es el Club de Ciencias, y les voy a proponer a ver si para principios del año que viene, o si queda algo de tiempo en diciembre, a ver si te podemos traer y lo hacemos una charla bien tranquilos y sin el límite de tiempo que nos impone este tipo de Dale, charlas. dale, buenísimo. Sí, sí. La verdad te agradezco un montón. No sé si me estás viendo No, para que, a ver qué hago. ¿Cómo hago? eh, este es el regalito que tengo para vos y para Nico, para cuando creo que se lo voy a mandar por Daniel Salomone, que te está mandando Dale, un saludos, que abrazo está muy grande. contento con tu charla. Esta es nuestra tacita, que es un souvenir que todos los astrocharlistas, vos sos, este nuevo diseño sos el segundo, y que ha paseado por distintos lugares del mundo en las astrocharlas nuestras. La verdad que un gustazo, un honor. Nos has metido un tema súper difícil, y No sé cuánto, si les vendí la heladera. y yo creo que nos abriste el panorama, sobre todo a muchos de nuestros estudiantes, toda la matemática hermosa, que a veces la física y la matemática parece que andan por caminos distintos y no lo son tantos, y creo que pasa inspirador. Así que eso, la verdad, te voy a hacer una pregunta, porque estamos Dale. medio que nos come el león del tiempo, no el león del gobierno. Que es una pregunta que hace Claudio, que no se puede quedar porque ya se iba a dar clase. Que, que creo que es una pregunta que viene muy bien a lo que te decía, que es inspirador. ¿Qué te movió a estudiar física teórica, a meterte en estos temas cuando eras chiquito? A ver, les digo de verdad que el experimento ese que me hicieron en el secundario, cuando yo vi caer la pelotita y la pluma a la misma velocidad, yo no lo podía creer. O sea, tratar de entender eso, después lo entendés, bueno, igual entender eso de verdad va a llevar mucho tiempo, ¿entendés? O sea, porque es reconocer las interacciones, eh,
hacer esta cosa reduccionista de qué es lo importante, qué no es lo importante, que eso es parte del oficio del físico, porque ¿qué es lo que aprendemos en física? Lo que aprendemos en física es muy gracioso. Una vez mi hija Cata, en el secundario, tenía que hacer unos problemas de física y me preguntó. Y me dice, escúchame, me dice, en este problema pusieron rozamiento y en este no. ¿Por qué? No sé, Cata, vos tenés que saber, es la intuición. Este problema tiene rozamiento y este no tiene. Es difícil de transmitir eso, pero es gran parte de lo que aprendemos haciendo física. O sea, reconocer qué cosas son importantes y qué no. Eso es lo más importante del trabajo. Y después a mí personalmente, bueno, a mí me imagino que es lo que pasa con muchos físicos teóricos. Siempre me gustó mucho la matemática, y en parte seguí física teórica por eso, y además porque me interesa entender la, 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 naturaleza de una manera más profunda, ¿no? O sea, entender por qué las cosas son como son. Creo que nos lleva a estudiar Sí, sí. física. Después, bueno, cada uno estudia las ¿Qué cosas más te gusta? que más le gustan o que más le divierten. Es cierto que las cuerdas tienen muchas cosas en matemático, pero también lo que tiene de lindo lo que hacemos de cuerdas es que es muy variado también. No es que vos te quedás aprendiendo una técnica y después le das, porque también está eso y está muy bien, la gente que trabaja en un tema y después se especializa súper, súper, súper en ese tema y toda la vida. Pero lo que tienen las cuerdas es como que vos vas cambiando, no que soy pero tenés un aspecto de la física que involucran desde cosas de termodinámica, de estadística, ensamble, gravedad, teoría de campos. O sea, es muy rico todo lo que se aprende en nuestro ámbito. O sea, Así. no te puedo decir, es Buenísimo. difícil decir por qué Es a que uno le uno gusta. le dedica toda la vida a esto y contar los años que uno tiene de vida en 3 minutos, como te estoy pidiendo yo, es muy difícil. Ah, Eh, bueno, y además, qué sé yo, me gusta lo que me gusta, sí. es difícil, sí, pero me Eh, gusta la matemática. Después le voy a pasar tu mail a Emiliano, que tiene un montón de preguntas. Hay dos o tres más que hicieron bastantes preguntas. Dale, Eh, encantado. Si pa- un día volvemos y charlamos, o sea, yo. sí, sí. Así que, bueno, de verdad te agradezco un montón, sos un genio. Aquellos que quieran el certificado de asistencia, completen el formulario que les están pasando los chicos por el chat o por YouTube. Si no, después nos escriben si alguno no lo pudo hacer. Y en 15 días va a ser jueves 27, no va a ser miércoles como la otra. Está tener seguro que es un común amigo de Guillermo, pues siempre me habla bien de vos, a Mauricio Leston, que va a dar una charla que también viene por Prepárense el para lado Leston, que es de la la persona más gravitación. divertida. Yo soy divertido, pero Leston, lejos. Gana, gana. Vamos, Leston. Así que sí, y como es la última charla, vamos a ver, eso después vamos, la otra vez tuvimos sanguchito, vamos a ver si podemos, ya que hoy no tuvimos café y galletita, a ver si podemos traer algo rico para acompañar la charla. Así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias, perdón, yo sé que hay un montón de cosas para seguir hablando, pero tenemos autorizaciones que nos da la universidad y todo, pasar y que ya nos estamos pasando. Así que bueno, No, muchas muchas gracias. gracias. Chao, gracias. Nos Gracias por el vemos. interés.